Soy tu silencio y tu tiempo. En el distrito de Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas, escúchanos en los 97.5 FM. Surufui, la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hatun napaykuita chaskirikamuichis wayqikuna panaykuna noqaykuña kaypiña tarikamusayku kay informativo Willaricui nisqapi hankunawan kuska kay wayra wasimanta pacha ima horasña 6:40 kunan punchayqa ña tarikamusianchis riki lunes 12 de junio del año 2023 hankunawan riki kuska tarikamusunchis ima horaskaman 8:30 de la mañana kaman riki kay informativo Willaricui nisqaman ama qonqaruychischu kasian número telefónico de la radio 974782420. Saludos a nuestros hermanos en Tambobamba, saludos a nuestros hermanos allá en Quiñota, nuestros amigos en Capamarca, allá en Mara, nuestros amigos en Akira, en Colquemarca, nuestros amigos también en Coyurqui, en Cotabambas. Damos inicio así a nuestro informativo Willaricui y también queremos saludar a Radio Guaira, a Radio Poder Chasqui, a nuestros hermanos de Radio La Grande, quienes también están pues en la retransmisión del informativo Willaricui. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 6:41. De inmediato le damos la más cordial bienvenida a nuestro compañero de labores, Hernán Zulca. Hernán, muy buenos días. César. Bienvenido al informativo Willaricui. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a todos nuestros amigos oyentes que están en el informativo Willaricui para el día de hoy, lunes. Lunes 12 de junio de 2023, iniciando la semana con este friecito que se está dando en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Imagino que también en toda la provincia de Cotabambas y en la parte del sur de nuestro territorio peruano. Hay que abrigarse, hay que tomar bebidas calientitas para poder estar siempre con una temperatura adecuada y no exponernos al frío, porque esto podría causarnos pues las infecciones respiratorias agudas, por lo que es recomendable principalmente abrigar a los pequeñitos, a las personas de la tercera edad, porque ellos son los más propensos a en este caso contraer las infecciones respiratorias agudas. Saludos para nuestros amigos también que están en el distrito de Capamarca, en la sintonía de Surfui y también en la comunidad, en este caso en el distrito de Capi, en la provincia de Paruro, también nos escuchan en la amplitud modulada y en la frecuencia modulada. Y también, amigos oyentes, estamos saliendo en este caso en el distrito de Tambobamba, estamos saliendo en Tambobamba en los 90.1 de la frecuencia modulada. El número de la radio 974-782420 para que puedan enviar sus anuncios, comunicados, avisos a través del WhatsApp, o también nos pueden hacer las llamadas respectivas durante el programa del informativo Willaricui, que va hasta las 8:30 de la mañana. Claro que sí, y a nuestros hermanos pues que se encuentran en cualquier parte del mundo pueden sintonizarnos a través de las redes sociales y a través también de lo que viene a ser el internet.
6:43. ¿Y qué está pasando en el país? Muchísima atención. Hay un incremento muy fuerte de temas de violencia, sobre todo en temas de sicariato. El incremento del sicariato en el Perú. ¿Qué medidas se están tomando? En lo que va del año 2023 se han registrado 44 denuncias por sicariato en el Perú, superando las 23 que se realizaron en el mismo periodo durante el año 2022, lo que representa un incremento de cerca del 50% de casos, según datos pues de la Policía Nacional de Perú. Los índices de robo y sicariato en el país van en aumento y lamentablemente hasta el momento las autoridades no tienen políticas claras para frenar los robos, secuestros y sicariato que se produce pues en las principales ciudades del país. La situación es alarmante y es imperante pues que la sociedad civil organizada exija a las autoridades mejores planes de lucha contra la criminalidad en el Perú, con la finalidad de recuperar la paz y la tranquilidad en la sociedad peruana. Es necesario que se tomen pues medidas concretas para combatir la delincuencia y el sicariato que afectan no solo a las víctimas directas, sino también pues a sus familias y a la sociedad en general. Entre las medidas que podrían tomar pues se encuentra la implementación de un programa de prevención del delito, la mejora de la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la corrupción. Además, es importante que se promueva la participación ciudadana en la lucha contra la delincuencia, fomentando la denuncia de los delitos y la colaboración eficaz con las autoridades. Es necesario que las autoridades tomen en cuenta la gravedad de la situación y actúen de manera inmediata para frenar el incremento del sicariato y la delincuencia en el Perú. La sociedad peruana merece vivir en un ambiente seguro y tranquilo y es responsabilidad de todos trabajar juntos para lograrlo. ¿Qué está pasando en nuestro país? Los índices de sicariato, de criminalidad están en aumento, ¿no? Y esto está generando pues bastante zozobra en nuestro país, está generando miedo, ¿no? Y de alguna manera pues ya las autoridades deberían actuar. Esto está pendiente, es un trabajo que tiene que desarrollar el Ejecutivo, el Poder Judicial de manera conjunta y la sociedad civil para evitar que se sigan acrecentando estos casos de violencia en nuestro país. Este es un trabajo que se tiene que articular desde todas las entidades civiles con la finalidad de reducir la delincuencia, el sicariato, la extorsión en nuestro país que se está poniendo pues en auge. 6:46. Vamos con más información a esta hora en Uyaricuy. Vamos con más información, amigos, y bueno, cuidado, nieve, granizo y lluvias caerán en 7 regiones de la sierra esta semana. Y bueno, el Senami ha alertado que 46 provincias, desde el día de hoy hasta el miércoles 14 de junio, amigos oyentes, se dará pues estas precipitaciones, tanto nieve, granizo y lluvias en 7 regiones de la sierra, y desde el lunes 12, desde el día de hoy hasta el miércoles 14 de junio, la sierra soportará nuevamente nieve, granizo, aguanieve y lluvia de moderada intensidad en la sierra. Los acumulados y los cúmulos pues pluviales de alrededor de 7 y 12 milímetros por día en la sierra centro y sur respectivamente. Y bueno, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanos a 40 kilómetros por hora. Además, también se prevé, amigos oyentes, que la ocurrencia de nieve en zonas por encima de los 4.000 metros de altura en la sierra centro y sur son acumulados cercanos a los 5 centímetros de altura y granizo en forma aislada en las localidades por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, los departamentos de posible afectación son Ancash, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco y Puno. Y bueno, pues amigos, ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y también regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas, debidamente señalizadas, para dirigir a la población a una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas, debido a que puedan presentarse deslizamientos y huaicos durante las fechas del 12 al 14 de junio. Igualmente también se ha aconsejado verificar la disponibilidad
disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse alguna emergencia. Y también, amigos oyentes, recomiendan a la población en general a proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando los silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes en coordinación con las autoridades locales. Es muy importante participar, estar alerta, amigos oyentes, ante estos posibles cambios que se pueda darse del 12 al 14 de junio. Va a caer nieve, granizo y también lluvia, por lo que esto podría generar huaicos y se hace un llamado a toda la población a estar atentos ante estas inclemencias. Del mismo modo, también las autoridades, tanto gobierno regional, municipalidades, deben estar atentos ante este aviso. 6:48. Importante lo que mencionan. Hay en este caso pues fenómenos climáticos que están generando preocupación, sobre todo en nuestros hermanos que viven del campo, nuestros hermanos que trabajan pues en la chacra. 6:49. Vamos con otra información preocupante que se ha dado a conocer ayer en un programa dominical, ¿no? Se habla pues de que funcionarios de Sedapal allá en Lima ordenaban manipular las cifras de los usuarios de los recibos de agua para obtener, óigalo bien, sus bonos de productividad. O sea, ahí algunos malos funcionarios decían, ya sabes que a estos usuarios aumentales 20, 30, 100 soles más en su consumo de agua y de esta manera vamos a obtener nuestros bonos de productividad. ¿Qué tal gracia? ¿Qué tal cara que tienen estos funcionarios? Una investigación de Sedapal, en este caso pues reveló que en el 2018 funcionarios ordenaban vía correo electrónico al equipo de medición la modificación de los montos, un hecho que generó pues la molestia de los vecinos. Solo entre los distritos de Breña y Comas obtuvieron cobros indebidos de casi 5 millones de soles. Una investigación interna que realizó la misma empresa Sedapal encontró que en el año 2018 funcionarios de la empresa estatal se organizaron para ordenar al equipo de facturación y lectura de medidores vía correo electrónico modificar los resultados reales como la finalidad de que los usuarios paguen más de lo debido. La razón, la obtención de bonos de productividad entre 8.000 y en este caso entre 8.000 y 13.000 soles mensuales, que serían pues los bonos de productividad. La información revelada pues por el dominical Punto Final señaló que la oficina de servicios de Sedapal recibió más de 15.000 denuncias de usuarios de Breña y Comas por el aumento del cobro. Como resultado, los cobros indebidos entre ambos distritos suman casi 5 millones de soles. Por ejemplo, la ciudadana Cecilia Cuida, como en este caso, pues como una habitante de Breña, dueña de su vivienda, denunció que en un momento hasta le facturaron 1.200 soles por consumo de agua. ¿Qué les parece? Y esto respondería a que habría todo un complot por parte de los funcionarios de las oficinas de Sedapal en aumentar la facturación a los ciudadanos con la finalidad de obtener sus famosos bonos de productividad. ¿Qué tal gracia de estos funcionarios haciendo daño a la economía del pueblo que muchas veces tiene que trasnochar, tiene que hacer de tripas corazón para llevar un pan más a la casa y jugar y incrementar los recibos de agua? Pues es un acto desleal que han estado cometiendo estos funcionarios durante el año 2018. ¿Qué les parece, amigos? Ojalá que no esté pasando estas cosas en ciudades como Cusco, Arequipa, que estas malas prácticas no se estén repitiendo. Hay muchos ciudadanos en las ciudades como en Cusco, allá en Arequipa, que también tienen problemas con sus recibos. Muchas veces tienen un consumo mensual de hasta 30 soles por agua, ¿no? Y de un momento a otro se incrementa a 120, 150, ¿no? Y cuando van a reclamar a Sedapal o en este caso a la empresa que provee el servicio de agua, se hacen los locos, dicen no, vamos a verlo al siguiente mes, haga ver sus cañerías
y después buscan una serie de pretextos y generalmente pues terminan siempre cobrándote este monto excesivo por consumo. Hay un precedente que se ha denunciado ayer en este programa dominical Punto Final con respecto a esta mala práctica de funcionarios allá en Lima mediante Sedapal con el incremento del consumo del agua. Claro, César, y aparte también a veces el servicio es pésimo. En algunos lugares no llega el agua, no tienen, digamos, agua las 24 horas. Y si lo tienen, pues tienen con baja presión. Sin embargo, pues estos amigos de Sedapal vienen realizando estos actos. En esto podríamos llamarlo corrupción, porque están sacándole plata a la población, están sacando para su beneficio de ellos. Y esto no debería de ser así, deberían de actuar de manera transparente. Ahora también, y justo cuando las personas van a hacer el reclamo, como dice César, sí dicen, ¿no? O sea, no debe tener alguna fuga o debe revisar todas sus cañerías. Y le dicen, además, mira, para que hagas ese trabajo tienes que buscar a un gasfitero que lleva su máquina y te cuesta más todavía hacer revisar las tuberías, cuando en realidad las tuberías están bien, ¿no? Entonces, porque después, al siguiente mes, después que hayas hecho el reclamo, después de haber pagado los 120 o 130, que normalmente tu consumo podría ser 40, 50, después de pagar esos 140 o 150 soles, al siguiente mes recién te baja. Viene a 60 más o menos como para disimular. Después te van bajando a 40 y van volviendo a tu tarifa normal. Lo primero que te dicen es pague su recibo primero y después haga su reclamo, ¿no? Pero muchas veces los ciudadanos dicen, ¿por qué voy a pagar? Además no tengo dinero para pagar eso, ¿no? Claro. Y hay un abuso. Y miren lo que se ha ido encontrando pues en esta última semana con esta denuncia de Punto Final a Sedapal, que estaba incrementando pues al propósito. Claro. Sí, ¿qué hacían los funcionarios? Seguramente llegaba un recibo, ya, el señor consume normalmente 50, ya, auméntele a 80, a 90, listo. Si por no este pagas, mes, te corta. Si no paga, ya pues le cortamos. De esta manera vamos a tener nuestro bonito de productividad. ¿Qué tal, gracia? Muchas sueldos, parece. Muchas sueldos. 6:55. Vamos con más información a esta hora de la mañana. Bien, vamos con más información y pues, comentarles, amigos, que ya son 21 los partidos políticos con inscripción vigente ante el Jurado Nacional de Elecciones. En total, 21 partidos políticos cuentan con inscripción vigente en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Y bueno, te contamos de qué partidos son. Entre los últimos en sumarse al listado se encuentran las agrupaciones políticas de Perú Moderno y Libertad Popular, las cuales lograron su inscripción el último 7 y 8 de junio respectivamente. Y bueno, además otros 19 partidos se encuentran habilitados en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones y tanto aptos para presentarse en las candidaturas en futuros comicios. Estos son, preste mucha atención, Acción Popular, que fue inscrito en el 2004, Alianza para el Progreso, inscrito en el 2008, Avanza País, está el partido FE en el Perú, inscrito el 14 de febrero de 2023, está Frente Popular Agrícola, FIA, del Perú, con fecha inscrito, el 14 de febrero de 2023, tenemos otros partidos políticos tradicionales como son Fuerza Popular, Juntos por el Perú, los otros partidos recientes sería Libertad Popular, Partido Aprista Peruano, Partido Democrático Unido Perú, Partido Demócrata Verde, Partido Democrático Somos Perú, Partido Frente de Esperanza 2021, Partido Morado, Partido Patriótico del Perú, Partido Político Nacional Perú Libre, Partido Político PRIN, y también tenemos el otro partido Perú Moderno. Del mismo modo también Podemos Perú, Renovación Popular, Salvemos Perú. En tanto se encuentra pendiente la resolución de la apelación de una tacha en contra de la inscripción del partido político Perú Primero del expresidente Martín Vizcarra, por lo que el número de partidos inscritos podría ampliarse en los próximos meses. Bueno, este es hasta el momento pues un extracto de los partidos que estarían listos para participar en los próximos comicios con miras a las siguientes elecciones presidenciales. Hablando de todo esto, ¿cómo está el gobierno de la señora Dina Boluarte? Una reciente encuesta de Ipsos señala también que muchísima atención, señala que Dina Boluarte aumenta ya en su situación de desaprobación. Se sitúa su desaprobación en un 77%.
La reciente encuesta de Ipsos también señala que el 81% de los peruanos rechaza la gestión del Congreso de la República. Vamos a ver qué dicen estas encuestas a nivel nacional. De acuerdo a la última encuesta de Ipsos Perú, para un medio de comunicación a nivel nacional, el 77% de la población desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte, la presidenta actual de la República. De esta manera, la desafección hacia la mandataria aumenta en 2 puntos porcentuales con respecto al mes de mayo, donde tenía un 75% de desaprobación. Ahora llegaría al 77% de desaprobación. Solo un 14% respaldaría el gobierno de la señora Dina Boluarte, según esta encuesta de Ipsos Perú. Por otro lado, el 81% de peruanos rechaza la gestión del Congreso de la República. Así, el Parlamento sube pues en 2 puntos porcentuales su desaprobación con respecto al mes de mayo. Apenas un 13% respaldaría el trabajo del poder legislativo en el Perú. En tanto, un 6% no responde, no sabe, no opina respecto a estas encuestas. ¿Qué les parece? El 77% de los peruanos no estaría de acuerdo con el gobierno de la señora Dina Boluarte y en este caso, pues su gabinete ministerial. En tanto, la señora Dina Boluarte hace muy poco, pues hizo una conferencia de prensa donde dio a conocer cómo va sus 6 primeros meses de, en este caso, pues, de gobierno. En fin, hay muchas cosas que la gente cuestiona, sobre todo el uso y manejo de, en este caso, pues, las protestas sociales que se generaron en enero de este año. Vamos a ver qué acontece. Las investigaciones también siguen su curso y al final se tiene que encontrar a los responsables y sancionar si es que hay algún delito que se haya cometido. 7 de la mañana con 00 minutos. Vamos con más información. Vamos con más información y en el informativo Huillaricuy. Preste mucha atención, amigos oyentes, la filmación de los Transformers, el despertar de las bestias, dejó más de 5 millones en el Perú. Y bueno, Conatur señala que el rodaje en grandes productoras generan ingresos en hoteles, servicios y alquileres. La filmación de la película Los Transformers, El despertar de las bestias en Cusco y Tarapoto, realizada en agosto y septiembre de 2021, dejó más de 5 millones de dólares de ingresos para los peruanos que brindaron hospedaje, servicios y alquileres a la productora, según la Cámara Nacional de Turismo Conatur. Y bueno, esta filmación de esa gran magnitud tiene que adecuarse pues a locaciones, pagar hoteles, contratar una productora local de apoyo, alquilar autos, alimentación, pasajes, organizar también la ambientación artística para una escena en la Plaza de Armas de Cusco que se ha realizado y otros gastos en las ciudades que se filmaron y también involucran pues una inversión superior a los 5 millones de dólares. Lo dijo el director ejecutivo de Conatur, Tito Alegría, a la agencia andina. Y bueno, es la película Los Transformers, amigos oyentes, El despertar de las bestias. Se grabó en las locaciones como Alto Chilcayo, las cascadas La Unión, la catarata de Ahuasihuaycu, el distrito de Chapaja, la región de San Martín, mientras que en Cusco se lucen Machu Picchu, Sacsayhuamán, la Plaza de Armas, Chinchero y Abra de Málaga, ¿no? Esta película se proyecta también que la película sea vista por más de 150 millones de personas en las salas de cine del mundo, para luego serán 100 millones más de espectadores cuando se comience a colocar en las diferentes plataformas digitales como Paramount Pictures, Netflix y otras, sostuvo en este caso, Tito Alegría, que es el director de la Cámara de Turismo Nacional de Turismo Conatur. Importantes cifras que ha generado pues el rodaje de esta película como es Transformer, el despertar de las bestias. 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes 12 de junio, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Muchísima atención, amigo, escúchelo bien. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Esta es una importante reflexión que nos hacen llegar a nuestro informativo. Repetimos, vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir
para siempre. Nunca dejemos de aprender, nunca dejemos de investigar y hay que aprender, seguir, en este caso pues conociendo todo lo que nos brinda este maravilloso mundo. 7:03. Nos vamos de inmediato al encuentro con la historia, al encuentro de las efemérides al día de hoy. 7:03. Bien amigos, el día de hoy, 12 de junio, se recuerda el Día del Informático. Un saludo para todos los amigos que trabajan en informática, para todos ellos. Saludos desde el informativo Huillaricuy. Y también se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 7:03. Entre tanto, en el año de 1825 muere a los 74 años Toribio Rodríguez de Mendoza, venerable anciano prócer de la independencia del Perú, miembro de la Sociedad de Amantes del Perú, que fundó el histórico Mercurio Peruano, un diario que circulaba durante esos años. Fue elegido diputado por Trujillo, presidió las sesiones preparatorias del primer Congreso Constituyente del Perú en el año de 1822, decano del Colegio de Abogados de Lima y rector de la Universidad Mayor de San Marcos. Un día como hoy muere a los 74 años don Toribio Rodríguez de Mendoza en el año de 1825. En el año de 1834 se crea la Sociedad de Beneficencia de Lima. Entre tanto, un 12 de junio del año 1910, nace Juan Velasco Alvarado, militar peruano que derrocó a Fernando Belaúnde Terry en el año de 1968. Un día como hoy, 12 de junio, nace Juan Velasco Alvarado. Un día como hoy, pero en el año de 1924, nace George Bush, quien fue presidente de los Estados Unidos. Entre tanto, un día como hoy, un 12 de junio del año 1948, nace en Pisco el jugador Juan José Muñante, exfutbolista peruano apodado el Perú como Jeff. En el Perú fue pues conocido como el Jet y en México como la Cobra. Es considerado el mejor puntero derecho del fútbol peruano de todos los tiempos y uno de los más grandes delanteros de nuestro país. Vamos al año de 1954, nace el exfutbolista Juan José Oré, conocido como JJ Oré, uno de los grandes centrodelanteros del Club de Universitario de Deportes y también de la selección peruana. Fue director técnico de la selección peruana sub-17, logró conseguir la clasificación a la Copa Mundial de Fútbol sub-17 en el año 2007. Sus dirigidos serían conocidos como los Jotitas. 7:05. Entre tanto, en el año 2002 muere en Lima Alfredo Leturia Almenara, gran intérprete de música criolla. Esto acontece en el año 2002, un día como hoy. En el año 2014, en Brasil, comienza el Mundial de Fútbol 2014. Esto fue lo que aconteció un día como hoy. Las efemérides aquí a través de Radio Surfuy, la voz de todos. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. La hora nacional, la hora en todo el Perú. 7:06. De inmediato nos vamos a reencuentro de nuestros titulares. Nos vamos a conocer qué tenemos para el día de hoy en el informativo Huillaricuy. En el espacio de salud a través del informativo Huillaricuy, hoy abordaremos sobre la importancia del consumo de frutas y verduras con la nutricionista Pamela Salazar del Centro Médico de Antahuasi, quien nos orienta a las familias para tomar en cuenta el cuidado de nuestra salud. 7:06 y la Municipalidad Distrital de Cotabambas organiza el segundo Festival de la Papa Nativa Pampacasa 2023, un tesoro culinario que ha estado con nosotros durante siglos. La papa nativa, con su diversidad de variedades y sabores únicos, nos conecta con nuestras tradiciones ancestrales y nos enseña sobre la riqueza de la biodiversidad. Participemos este 17 de junio en la comunidad de Pampacasa, Colca.
7:07, la Municipalidad Distrital de Coyurqui invita al Misquimijuy, una de las ferias de dulces y postres celebrando el Día del Padre, a desarrollarse el 15 de junio en la plaza principal del distrito de Coyurqui a partir de las 4 de la tarde. Seamos parte de la reactivación económica local con esta actividad organizada por el distrito de Coyurqui. Más titulares en el ámbito local. Y el distrito de Akira, en el marco de su 166 aniversario, organizará el taller de emprendimiento en programas estratégicos que confinancian a asociaciones de productores agropecuarios, dirigido por las instituciones como Procompite, Agroideas Midagri, el lunes 12 de junio de 2023 a las 11 de la mañana en el Salón Consistorial de la Municipalidad. Esta actividad se desarrolla el día de hoy. Muchísima atención, y a las 7:08 vamos con más titulares. La institución educativa César Vallejo del distrito de Akira celebra sus 44 años de aniversario de creación con actividades académicas, culturales, deportivas desde el miércoles 14 al 12 de junio. En este caso, que su día central es para que los mismos docentes, estudiantes y los padres de familia hagan diferentes actividades. Está de aniversario esta importante institución educativa. Vamos con más titulares en el informativo Willaricui. Este 21 de junio la Municipalidad Distrital de Capi celebra su 198 aniversario de creación política. Sus autoridades hacen la invitación a toda la población en general a ser partícipes en las diferentes actividades programadas por los 198 años de creación política del distrito de Capi, que está ubicado en la provincia de Paruro. La hora nacional, la hora con todo el Perú, en todo el Perú, 7:09. Entre tanto, la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas organiza el concurso de bandas escolares de música para este 2023 en el marco de las actividades por la creación del 198 aniversario de creación política en la provincia de Chumbivilcas, a realizarse este 21 de junio. Para ello, las inscripciones ya iniciaron desde el miércoles 7 hasta el viernes 16 de junio. Muchísima atención, es importante destacar pues esta actividad en homenaje a el aniversario de la provincia de Chumbivilcas. 7:10, vamos con más titulares aquí en Willaricui. Atentos, y fatídico accidente en Puente Chontay. No devuelve pues el cuerpo de 3 ocupantes que cayeron con un auto allá en el río Pachachaca, un herido y 2 fallecidos. El cuerpo de uno de ellos aún no se encuentra. Dejó pues esto un despiste de un automóvil desde el puente Chontay hacia el río Pachachaca. Esta lamentable información se dio a conocer hace muy poco y hasta ahorita las autoridades no encuentran los cuerpos de las personas que cayeron al río Pachachaca. 7:10, entre otras informaciones, 4 heridos, deja choque frontal entre camioneta y camión en Puerto Banán. El accidente se produjo el día sábado 10 de junio a la altura del kilómetro 429 de la vía Chalhuanca a Bancay, próximos al sector del puente Banano, distrito de Pichirgua en Abancay. Más titulares a las 7:10. INDECI brindó charlas sobre gestión de riesgo de desastres en la UNAMBA. El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, a través de la Dirección Desconcentrada de Apurímac, brindó una charla sobre gestión del riesgo de desastres dirigida a docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:11. Iniciaron un proceso de renovación actual del puente Quezhuachaca. Las labores para la renovación anual del puente colgante de Quezhuachaca, el último heredado pues de los incas, que cruza el importante río Apurímac y que forma parte del Capagñán o Sistema Nacional del Tahuantinsuyo. Empezaron con un ritual de ofrendas pues a la Pachamama y a los apus tutelares en el distrito de Quehue, esto en la provincia de Canas. Nuestros amigos ya iniciaron con la renovación
de el Queshuachaca, que todo es una fiesta pues en esta importante localidad allá en la región del Cusco. 7:12 minutos. Nos vamos a la ciudad blanca de Arequipa. Derrumbe de cerro provoca aislamiento de 5.000 pobladores en La Unión. Al menos 200 metros lineales de carretera están bloqueadas desde el 4 de junio. El alcalde de la provincia de La Unión indicó que el COER no ha visitado la zona para iniciar con la ayuda respectiva. Así es que hay vías bloqueadas, al menos de 200 metros lineales, y están bloqueados desde el día 4 de junio y las autoridades todavía con los brazos cruzados. Entre tanto, nos vamos con otra información preocupante allá en la región de Puno. Un perro pitbull le saltó al cuello a una niña de 6 años y le deja gravemente herida en Puno. Pequeña tuvo que ser evacuada de emergencia desde Yunguyo al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón en la región de Puno. Y mucho cuidado a nuestros amigos que crían pues este tipo de canes, ¿no? Son un poco agresivos, hay que siempre sacarlos a la calle con bozal, porque pueden generar algún daño a algún menor o alguna otra mascota que se encuentre en la calle. 7 de la mañana con 13 minutos. Aquí en el informativo Huillaricuy. Entre tanto, en Puno, la municipalidad de San Román denuncia penalmente a promotor de eventos, Gail Montesino Álvarez. Desarrolló pues el concierto del Grupo 5 el pasado 4 de junio, pese a no contar con las autorizaciones de parte del gobierno municipal, por lo que se fue acreedor a una denuncia penal por parte de las autoridades de la municipalidad allá en Puno. 7:14 minutos. En Ayacucho, 10.000 niños asegurados en salud se atenderán pues en nuevos ambientes. Habilitan ambientes para la atención exclusiva de menores de 14 años en emergencia, consultorios externos y hospitalización. Entre otras informaciones, ordenan 3 años de prisión preventiva contra exgobernador de Pasco por presunta corrupción. Pedro Ubaldo es investigado por conformar una presunta organización criminal. El Poder Judicial ordenó su ubicación y captura inmediata. La hora nacional, ahora en todo el Perú, 7 de la mañana con 14 minutos. Entre otras informaciones, Beder Camacho, ex jefe de la DINI, dijo: yo fui testigo de cuando entregaban pues la plata. En una conversación grabada en agosto del 2022, el ex secretario presidencial revela que el expresidente Pedro Castillo estaba completamente informado de casos de corrupción que implicaban a sus hombres de confianza y no hizo nada al respecto. Bueno, ahí está la información. 7:15 minutos. Entre otras informaciones, Rosa Gutiérrez se resiste a renunciar, más bien dijo que salud pública no es solo tarea del MINSA o de la ministra. A pesar de los cuestionamientos en su contra, la respuesta desde el MINSA frente a la epidemia del dengue, la señora Rosa Gutiérrez asegura que no renunciará y pide que otros sectores del gobierno también asuman sus responsabilidades en el deterioro de la salud pública. En este caso, la ministra sigue aferrándose al cargo en el Ministerio de Salud. 7:16 minutos. Vamos con más información. Alfonso Adriancén habría insistido al presidente de Salud en pago irregular a la empresa investigada por la Fiscalía. Nuevas luces parecen dilucidar la investigación fiscal en curso contra el exministro de Trabajo, Alfonso Adriancén, el presidente de Salud, Aurelio Orellana, por el presunto delito de aprovechamiento indebido del cargo para presuntamente favorecer a la empresa Iona Technology Corporation SAC. 7 de la mañana con 16 minutos y la Comisión de Ética volverá a votar este lunes la suspensión de Magali Ruiz por presunto recorte de sueldos a sus trabajadores. La Comisión de Ética del Parlamento, en este caso, volverá a votar pues hoy día el informe final que plantea suspender por 120 días a la congresista de Alianza para el Progreso, a la señora Magali Ruiz,
acusada de recortar el sueldo a sus trabajadores en su despacho. ¿Qué les parece? Hoy día se da también esta votación en contra de esta congresista. 7:17 aquí en el informativo Huillaricui. Nos vamos de inmediato con la información en el plano internacional. Muchísima atención. Nos vamos hasta Colombia. En Colombia hallan con vida pues a 4 niños perdidos en la selva desde hace 40 días atrás en un accidente aéreo. Los 4 niños que estaban perdidos desde el pasado 1 de mayo en la selva sur de Colombia tras un accidente de un avión en el que viajaban junto a otros 3 adultos, fueron hallados con vida este fin de semana por militares que participaron en la búsqueda, informaron fuentes oficiales de ese gobierno allá en Colombia, y esto se califica como un milagro, ya que en la selva colombiana hay muchos peligros. 4 menores fueron hallados pues con vida en la selva del sur de Colombia. Esto hace muy poco. Lamentable el accidente que sufrieron, pero estos menores ya fueron puestos a buen recaudo. Vamos con más titulares en el ámbito internacional y nos vamos hasta Ecuador. Una anciana revivió en pleno velorio tras haber sido declarada fallecida. La adulta mayor habría sido declarada muerta por un paro cardiorrespiratorio derivado de una enfermedad cerebrovascular no especificada, pero lo que en verdad sufrió fue una catalepsia, según medios ecuatorianos. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:19 minutos. Y en el plano deportivo, muchísima atención. ¿Qué pasó en el encuentro pues entre el Cusco Fútbol Club, que venció 2-0 al César Vallejo por el torneo Apertura? Ya se han jugado pues la última fecha de lo que viene a ser este torneo de la primera división, en lo que viene a ser el torneo Apertura, y en la ciudad del Cusco, en este caso el Cusco Fútbol Club venció 2-0 a César Vallejo, y con goles de Mauro de Daluz y Felipe Rodríguez. Cusco FC venció 2-0 a César Vallejo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los Dorados cerraron el torneo Apertura en cuarto lugar con 32 puntos en la tabla de posiciones. Entre tanto, Universitario de Deportes se enfrentó al Sport Huancayo. A los que no los fue muy bien. Perdieron 1-0 en la altura por el torneo de Apertura. Sport Huancayo superó 1-0 a Universitario por la Liga Jornada de la Apertura Liga 1 Betson. Entre tanto, el Alianza Lima derrotó por 3-2 al, en este caso, Deportivo Garcilaso, la ciudad del Cusco. Este partido se jugó allá en Lima, con lo que el Alianza Lima consolidó su primer lugar en la tabla de posiciones, ¿no? Esto es lo que tenemos, el resumen, y en el bloque deportivo Gonzalo Wirtz estará ampliando también todo lo que aconteció en la Copa Perú el día de ayer en los partidos jugados en esta fecha, pues allá en el distrito de Mara. 7:20, nos vamos a una pequeña pausa aquí en el informativo Huillaricui y volvemos con más información a través de la emisora. Así que muchísima atención. Vamos a una pausa y volvemos. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabamba, y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabamba y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios, y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas, y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población, y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año. También el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios
el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales, gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. #Radio Surfuy, la voz de todos. Es un buen tipo, mi viejo. Papá, tú eres el héroe que nunca falla. El maestro que me enseñó a caminar, a hablar y a enfrentar los desafíos de la vida. Tu paciencia y dedicación han sido la guía que me ha permitido crecer y aprender. Pero no solo me has enseñado, papá, también me has dado momentos de diversión y alegría. Gracias por ser el compañero de juegos perfecto, por hacernos reír incluso en los momentos más difíciles. En cada logro, en cada meta alcanzada, en cada sueño hecho realidad, tu presencia se siente en cada rincón. En este día tan especial, quiero que sepas que tu amor incondicional ha sido el regalo más valioso que he recibido. Cada sacrificio que has hecho por mí, cada esfuerzo y cada desvelo, han sido el testimonio de amor más puro y sincero. Gracias por tu amor inagotable, por tu protección, por tu guía y por ser nuestro papá. Ahora ya caminas lerdo. ¡Feliz día, papá! Te desea Radio Surfuy, la voz de todos. Yo soy tu sangre, mi viejo yo. Soy tu silencio y tu tiempo. Muraducha, yuraje yucha son huchayo. 7 de la mañana con 24 minutos, amigos oyentes. Estamos en el informativo Huillaricuy y ya en nuestro espacio de salud a través del informativo Huillaricuy. Hoy vamos a abordar el tema sobre la importancia del consumo de frutas y verduras. Y para ello ya contamos con la presencia de la nutricionista Pamela Salazar del Centro Médico de Antahuasi, quien nos va a orientar a todas las familias para tomar en cuenta el cuidado de nuestra salud. Y qué mejor con el consumo de frutas. Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy en este espacio de salud. Muy buenos días, Hernán. Yo me encuentro muy bien, ya empezando una nueva semana. Espero que también todos los que nos están escuchando estemos con mucha energía para iniciar esta semana de estudios, de trabajo, de algunos proyectos que podemos tener. A cumplirlos y nos vamos a sentir muy bien. Y para ello también hoy llego con algunas recomendaciones para mejorar nuestra alimentación, para volverla mucho más saludable. La semana pasada estuvimos hablando sobre los refrigerios saludables y hablamos un poquito de las frutas. Hoy vamos a hablar un poco más sobre el consumo y la importancia de las frutas y también de las verduras. ¿Por qué hablar de este tema? ¿No? Lo que sucede es que hoy en día ya no le estamos dando la importancia ni el hábito del consumo de este grupo de alimentos, lo hemos dejado de lado y lo hemos sustituido muchas veces por consumir más carbohidratos o de repente más cárnicos, y creemos que consumir frutas y verduras debemos hacerlo muy de vez en cuando. Y en realidad vamos a tomar
indicador y una información que nos da la Organización Mundial de la Salud. Y miren qué importante que vendría a ser consumir frutas y verduras. Y es porque 1.7 millones de las muertes que suceden en el mundo se asocian al bajo consumo de frutas y verduras. Y eso es porque desencadenamos en algunas enfermedades que es necesario siempre estar consumiendo estas frutas y verduras por los nutrientes que tiene para prevenir esas enfermedades. Y obviamente la muerte de estos información que nos está dando la Organización Mundial de la Salud. Bien, nuestra alimentación entonces debe ser balanceada, debemos tener una dieta saludable y esto debe incluir por lo menos 400 gramos de frutas y verduras al día. ¿Qué quiere decir 400 gramos? Bueno, esto equivale a 5 raciones por día, no es por semana ni por mes, sino diariamente. Quiere decir que yo al día debo estar comiendo por lo menos 3 frutas y 2 veces verduras, en la proporción que vamos a ver más adelante. Esta cantidad diaria tiene un impacto directo sobre nuestra salud porque va a ayudar a reducir el riesgo de padecer algunas enfermedades como por ejemplo la diabetes, la obesidad y el cáncer, que últimamente nos aqueja mucho a bastante de la población. Estas frutas y estas verduras son alimentos con una alta carga nutritiva. Sus beneficios en nuestra salud es porque contienen nutrientes necesarios para el funcionamiento diario de nuestro organismo. Por ejemplo, contienen vitaminas, contienen, como por ejemplo la vitamina C, la vitamina E, los carotenos, ¿no? También son buenos para la provitamina A, contienen minerales también como el magnesio, el zinc, el fósforo, que ayudan a fortalecer siempre nuestro sistema inmunológico. Además, van a aportar una buena cantidad de fibra soluble o también insoluble, que van a ayudar a mantener el peso corporal saludable, ya que esta fibra aumenta la saciedad, ¿no? Nos hace sentir plenos después de comer, por ejemplo, y se recomienda consumirlo 15 a 20 minutos después de cada comida. Puede ser después del desayuno, del almuerzo, más bien evitar comerlo después de la cena o sustituir la cena en vez de una comida. Así, de la misma manera va a ayudar a que los picos de glucosa sean menores. Va a depender también esto del tipo de fruta que vamos a consumir, ¿no? Porque también nos va a dar una sensación de, como les decía, de plenitud, de saciedad, y eso ayuda a llenar también nuestro estomaguito. Las verduras, por ejemplo, y algunas frutas van a tener un bajo aporte de calorías, ¿no? Debido a que tiene un alto contenido de agua. Por ejemplo, las frutas como la sandía, la pera, tienen más cantidad de agua que carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Y eso va a ayudar también a bajar nuestras calorías del consumo diario. Por ejemplo, también estas frutas y verduras nos van a aportar muy buena cantidad de antioxidantes y de fitoquímicos, que son componentes o sustancias que activan nuestro sistema biológico y van a ayudar a protegernos de algunas enfermedades como por ejemplo el cáncer o el Alzheimer. Estas sustancias van a ayudar a retrasar nuestro envejecimiento. También es bueno, ¿no? ¿Quién no quiere hoy en día mantenerse joven más tiempo? Entonces, para eso también nos ayuda estas frutas y las verduras. Va a ayudar a que no haya mucho daño celular, ¿no? Y va también a contribuir a disminuir el riesgo de padecer la diabetes tipo 2. Hay que tener en cuenta que existen muchas variedades de frutas y verduras. Todas tienen una composición diferente, por eso es que es necesario consumirla de forma variada y también en la cantidad adecuada. No quiere decir que porque es bueno voy a consumir bastante o en exceso. Por más bueno que sea, también tiene que tener sus cantidades y balancear nuestra alimentación en cuanto a este consumo. ¿Y cómo sería esto, no? ¿Cuál sería lo equivalente? Pamela, ¿me puedes decir cuánto debo de comer? ¿Cuál es la cantidad necesaria? Bien, para hablar entre frutas, por ejemplo, consumir una manzana mediana, un durazno, un plátano, o la pera, o una naranja. Esa sería la dosis, por ejemplo, a media mañana. O también podríamos comer un corte o 2 cortes de melón, una rodaja de piña, un corte también de sandía. Esa también sería otra
de las raciones que podemos consumir. En cuanto a las uvas, por ejemplo, que son frutas pequeñas, ¿cuánto es la cantidad que debo comer? Media taza, por ejemplo, también lo puedo hacer a media mañana, o puedo consumir también fresas, ¿no? Aguaimantos también, que son muy buenos antioxidantes, tienen bastante vitamina E, que ayudan mucho a fortalecer el organismo. En cuanto al kiwi, por ejemplo, yo puedo comer hasta dos piezas en la mañana o a media tarde, igual lo mismo con las ciruelas y las mandarinas. Y los vegetales, por ejemplo, ¿cuánto debo de comer? Como les decía, son 2 veces al día. Esto a la hora del almuerzo, un plato de ensalada. Debemos de estar consumiendo tanto crudas como cocidas, ¿no? Pueden usar el brócoli, las acelgas, el coliflor, el col, por ejemplo, eso es un platito. Puedes también agregarle 2 unidades de tomate, pepino, zanahoria, cebolla, o también puedes usar el pimentón, que es muy buen antioxidante también. Muchos solo lo utilizan para cocinar, pero puedes usarlo también en las ensaladas. Mientras más variados sean los colores, mucho mejor, vas a tener mayor antioxidantes ahí. Bueno, en realidad sí, asegurar estas cantidades pueden ser difíciles, ¿no? Para aquellas personas que no tienen la costumbre de comer verduras ni frutas o comen muy poco. Y puedo darte algunas recomendaciones para incluir poco a poco en tu alimentación y en tus hábitos diarios. Por ejemplo, las verduras puedes usarlas como guarnición, ¿no? En vez de consumir el arroz o la papa, puedes consumir las verduras, sobre todo en las cenas. Tomar también una fruta fresca antes que un postre. Para las personas que están en el trabajo, a veces prefieren agarrar una gelatina o un pastelito y la verdad les recomiendo una frutita. Y consúmanlo 15 minutos después de su comida. Hay que introducir los vegetales, por ejemplo, en las tostadas, en la mañana, en el desayuno, puedes agregarle con palta un pedazo de lechuga o tomate, ahí ya vas incluyendo un poco el consumo de las verduras. O también zanahoria rallada, si gustas, con un poco de queso o un pollito deshilachado, entonces ahí también ya vas incluyendo un poco las verduras y acondicionándote a que poco a poco vayas adquiriendo ese hábito de consumirlas. Las frutas también puedes agregarlas en las ensaladas, es muy agradable. Entonces ahí también puedes, para tus hijos, puede ser que vayas incluyendo el hábito del consumo de las frutas. Incluir siempre un plato de verdura en cada comida es importante, por favor, tanto en el almuerzo como en la cena. Entonces, a consumir frutas, verduras, sobre todo porque queremos mantenernos jóvenes, mantenernos sanos y evitar cualquier enfermedad más adelante. Perfecto, Pamela, y bueno, importante información que nos has brindado acerca del consumo de las frutas y verduras. Y esto debe ir acompañado también con una actividad física, ¿no? Perdón, así es. Sí. Perdón, discúlpame. Sí, entendemos, Pamela. Y bueno, sí, pues es importante también acompañar con una actividad física para que también el cuerpo esté sano y fuerte. Y bueno, con una alimentación saludable, como manifiestas, con las verduras y frutas. Así es, Hernán, discúlpenme, en realidad nosotros tenemos que tener hábitos saludables, dentro de ellos está la actividad física, porque de esa forma vamos a hacer que nuestros órganos siempre estén actuando de forma positiva, ¿no? Que estén activos y que trabajen adecuadamente. Entonces, la alimentación balanceada, saludable, tiene que ir de la mano con un poco de actividad física. No significa que uno siempre vaya al gimnasio. No, eso no es. La actividad física quiere decir de repente caminar unos 30 minutos, salir a trotar, de repente si tienen un lugar para aquellas personas que tienen acceso a ir a una piscina, por ejemplo, de la municipalidad, también ir a nadar. Lo más importante es que el ejercicio que uno haga lo disfrute, porque tiene que ser algo placentero, no algo que se sienta obligado. Y de esa manera también enseñarles, inculcarle a nuestros hijos que el hábito del deporte es importante, es necesario para mantener una vida saludable. Y claro, después del ejercicio, consumir una fruta, por ejemplo, es buenísimo porque te ayuda, como les decía, tiene ese poder de antioxidante que te ayuda a eliminar esos radicales libres que también lo formamos un poco mientras hacemos el ejercicio y tenemos que eliminarlo ello. Entonces, es muy importante consumir de forma diaria tanto frutas como verduras.
traten de ir acomodándose a ese hábito, no lo hagan solo por semana, o a veces algunos lo hacen 2 veces al mes, en algunas consultas me indican eso, ¿no? Que ese es su hábito, y realmente me preocupa mucho porque están careciendo de estos nutrientes que son tan importantes para el organismo. Perfecto, Pamela, gracias por la información y bueno, ya algo más de repente para poder finalizar esta información que nos brindas acerca del consumo de frutas y verduras. Sí, bueno, recordarles que la dosis para consumir tanto frutas como verduras son 5 veces al día, tiene que ser lo más variado posible, quiere decir combina colores, ¿sí? Y son 3 frutas al día y 2 veces de verduras. Muy bien, Pamela, gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima. Gracias. Estuvo con nosotros dándonos a conocer esta importante información nutricional. 7:37, vamos de inmediato con más información a esta hora de la mañana. Muchísima atención. Puente Cutuctay registra un avance del 40% en su construcción. Autoridades de la provincia de Cotabambas y representante Minera Las Bambas realizaron una visita guiada al imponente puente Colca Cutuctay, obra ejecutada mediante la modalidad de obras por impuestos. Un importante avance registra el anhelado puente Cutuctay, construido mediante la modalidad de obra por impuestos, cuya inversión alcanza los 43.9 millones de soles. Este proyecto es fruto del trabajo articulado entre Minera Las Bambas, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Provías descentralizado, además de la participación de la provincia de Anta en Cusco, cuyas poblaciones se verán beneficiadas con la adecuada transitabilidad vehicular y peatonal entre las localidades de Colca Cutuctay, esto en Apurímac, y también Inquilpata en la región del Cusco. Sin duda, esta es una obra birregional, considerada la más importante de los últimos tiempos. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Dante Contreras, manifestó también que el buen avance del proceso constructivo del puente Cutuctay es un proyecto soñado desde hace muchos años atrás y hoy se viene haciendo realidad gracias a un trabajo coordinado entre las autoridades políticas locales, la empresa minera Las Bambas y el Estado peruano. Este es el primer proyecto con gran avance mediante la modalidad por obras por impuestos, así lo ha manifestado el alcalde provincial en este caso el alcalde de la provincia de Cotabambas, Dante Contreras. El puente Cutuctay es de concreto armado de doble vía para uso de transporte terrestre, el mismo que unirá el departamento de Cusco y Apurímac con una longitud de 180 metros de distancia por 9.2 metros de ancho, apto para el tránsito vehicular y peatonal. Por la envergadura del puente se ha utilizado un sistema de dobles, en este caso pues sucesivas de carro de avance, un sistema constructivo que se completa con el, en este caso, con el postensado con cables de acero que colocan pues entre un ducto para evitar su adherencia con el concreto, logrando pues aumentar así la capacidad de carga y mayor eficiencia estructural, constituyéndose en uno de los puentes más modernos del Perú. Es importante lo que mencionan nuestros amigos en la construcción de este puente Colca Cutuctay. También, amigos, es importante destacar que a través de convenios de inversión pública privada entre las municipalidades provinciales de Anta y Cotabambas, junto a Minera Las Bambas, se ha planteado la rehabilitación de las vías de acceso al puente, las mismas que comprenden la vía desvío Colca, desvío Ocoruro en Apurímac, y por el lado de Cusco se considera el desvío Inquilpata y desvío Chinchaypugio. La construcción del puente genera mano de obra calificada y no calificada, de acuerdo con el reporte del consorcio Cutuctay, empresa encargada de la ejecución del puente. Se viene generando oportunidades de empleo directo e indirecto, incluido también se da beneficio a los pobladores que habitan las zonas aledañas al proyecto de Colca en la provincia de Cotabambas e Inquilpata en la provincia de Anta. Esto además de los servicios de alojamiento, restaurante, transportes, con un impacto positivo en la economía de las familias de las comunidades aledañas.
Este puente ya tiene un avance del 40% y muy pronto nos dicen que estaría ya listo para su entrega en la provincia de Cotabambas, ¿no? Se ha hecho una visita técnica, una visita de la Municipalidad Provincial de Cotabambas con los integrantes también de Minera Las Bambas y el consorcio Cutuctay, quienes están desarrollando pues esta obra. Ahí estuvo participando también en esta visita Provías descentralizado para hacer una inspección de cómo van los avances en la construcción de este puente tan importante que va a unir las regiones de Cusco y la región de Apurímac en las provincias de Cotabambas y la provincia de Anta, allá en la región del Cusco. 7:42. Importante esta información que llega aquí a la mesa de redacción. Nos vamos de inmediato con más información a esta hora de la mañana. Bien, la institución educativa César Vallejo del distrito de Akira celebra su 44 aniversario de creación política con actividades académicas, culturales, deportivas y desde el mes de junio, que es su día central. Para el mismo, también los docentes y estudiantes y padres de familia vienen trabajando de forma conjunta para lograr que se cumplan las actividades programadas. Para tener mayores detalles ya estamos en contacto con el profesor Clever Segarra para que nos brinde información acerca del 44 aniversario de creación política de esta institución educativa. Profesor Clever, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Licenciado César, equipo de profesionales que laboran en la prestigiosa emisora Radio Surfui, un saludo cordial a cada uno de ustedes, lo propio también a nuestros dignos oyentes y las autoridades de nuestra provincia de Cotabambas. Reciban un saludo cordial a nombre de la Dirección General de Educación Secundaria Primaria de la Educativa César Vallejo del distrito de Akira. Es cierto de que nuestra institución educativa estamos en nuestro mes jubilar de creación institucional que está puesta al servicio de la población aquireña. El nivel secundario está cumpliendo 46 años de su creación institucional y el nivel primario está cumpliendo 16 años de su creación institucional también, a lo cual me honro en dirigir. Y lo propio también en nivel secundario está la profesora, la licenciada Manuela Zubílica, quien pues no acertadamente también viene dirigiendo lo que es el nivel secundario. En ese sentido, quiero expresar mi saludo cordial pues a todos los padres de familia, a todos los estudiantes y a toda la plana de docentes de los dos niveles, de que a partir del día 14 ya estamos iniciando con nuestras actividades celebratorias. Tenemos un conjunto de actividades programadas de diferentes características. Por ejemplo, empezamos el día miércoles con una actividad muy importante, que es una charla de orientación vocacional que está dirigido propiamente a los estudiantes de nivel secundario, que está a cargo de la DREA y algunos profesionales expertos en este tema. De igual manera, también el día jueves 15 de junio tenemos el concurso de declamación de poesías a ambos niveles, y esto se estará llevando a efecto en el patio principal de la institución educativa César Vallejo, y luego tendremos también lo que es el concurso de periódicos murales. Esto, por supuesto, comprendido también los dos niveles. El día 16, el día viernes 16, tenemos una actividad muy importante que está dirigida a todos los padres y madres de familia de ambos niveles. Se va a dar apertura a la primera escuela para padres, en donde vamos a tener la presencia de psicólogos, vamos a tener la presencia de la Policía Nacional, vamos a tener la presencia de la abogada de lo que es la DEMUNA acá de la Municipalidad Distrital, y estaremos hablando pues con esta actividad tan importante el día 16. El día 17 tenemos un gran concurso de danzas, lo que hacía años atrás, ya se ha venido estilando, desarrollando esta actividad folclórica. Por supuesto, para esto los docentes, todo el personal administrativo se vienen desplazando y realizando diferentes ya ensayos para brindar un buen espectáculo folclórico a toda la población aquireña. Y esto también, por supuesto, como ya parte de celebración de los 166 años de la creación política del distrito de Akira. El día domingo 18 tenemos el izamiento del pabellón nacional, con programa muy especial, está en la plaza mayor de nuestra localidad, es decir, el distrito de Akira, para lo cual también hago extensiva una invitación a todas las autoridades del distrito de Akira, de igual manera también las autoridades, a ver si podría visitarnos también por ahí el profesor Omar, director de la Unidad de Gestión Educativa, al director del área de gestión pedagógica, el profesor Mario Chava, quien también es artífice de muy buenos logros en esta nuestra institución.
De igual forma, también el día 19 tenemos los Juegos Deportivos Intersecciones Primaria y Secundaria, y es una actividad muy importante que está programando a nuestros niños durante un momento de un esparcimiento deportivo. El día martes tenemos programado un gran concurso de pasacalles. Por supuesto, para esto nuestros estudiantes se vienen preparando para hacer su presentación folclórica, por supuesto tomando en cuenta todas nuestra identidad cultural de nuestra provincia de Cochabamba, nuestra región y por supuesto también nuestra nación, que es muy importante que se ponga en escena diferentes actividades folclóricas, y para esto también los docentes de ambos niveles se vienen preparando para el día martes. Asimismo también tenemos la iluminación de las siglas, que dice, ¿no? César Vallejo, que está ubicado en tutelar en Titianca, y que va a estar a cargo de la promoción del 5º grado de educación secundaria. El día miércoles es el día central, para lo cual tenemos accionado una especie de programa, y de igual forma también una invitación correspondiente a todas las autoridades, padres de familia, a nuestros colegas directores que están muy próximos a nuestra institución educativa. Por favor, visítenos. Lo propio tema de ustedes, señor Cecita, les hago la invitación correspondiente para que puedan coberturar toda la información respecto a lo que es nuestro aniversario. César Vallejo es una institución muy emblemática, conocida hoy por hoy como la mejor institución educativa a nivel de lo que es la provincia de Cochabamba. Por supuesto no es la única, sino tenemos varias instituciones y están entre las mejores instituciones, donde ya tenía bastantes logros en la parte deportiva, en la parte intelectual, y tenemos pues diferentes profesionales que se vienen desempeñando en diferentes sectores, en diferentes puntos del país, y eso enorgullece de sobremanera a doctores aquireños, a toda la provincia de Cochabamba, muchos profesionales probos e idóneos. Eso sería en concreto nuestro aniversario, licenciado César. Profesor Clever, buenos días. Profesor, respecto a la institución educativa César Vallejo, ¿con cuántos estudiantes cuenta a la fecha esta importante institución educativa? En nivel primario tenemos 207 alumnos matriculados, lo propio en nivel secundario tenemos algo de 330 alumnos matriculados, haciendo un total más o menos ya pasando los 500 estudiantes a ambos niveles. Y de igual forma también en el nivel primario tenemos 17 profesores, en el secundario tenemos algo de 26, entre personal administrativo, docente y otros equipos, ¿no?, que conforman la parte de el equipo directivo de la institución educativa César Vallejo. Perfecto. Y en cuanto a la infraestructura de la institución educativa, ¿cómo estamos? El tema de la infraestructura, la dotación de docentes, ¿está coberturando las necesidades educativas de nuestros estudiantes? Respecto a este tema, bueno, es algo preocupante. Quiero aprovechar este espacio para poder llegar a la buena conciencia y a su espíritu pues de gestión positivo, en este caso del alcalde provincial, del ingeniero Dante. Aquí, bueno, desde aquí quiero llegar, ¿no?, y dar a conocer también a toda la población de Akira, en el sentido de que el nivel primario está en pésimas condiciones, lo que es la infraestructura, lo que es equipamiento, lo que es material educativo y todo ello, y como también lo que es el personal docente, todavía es deficiente, no está coberturando al 100%, requerimos personal de servicio, personal administrativo, entre otros. Lo propio también en el nivel secundario, bueno, con la situación de lo que ha sido la pandemia, han reorientado el presupuesto, lo que es, bueno, pues para la atención del personal administrativo, auxiliar, entre otros, pese a que la institución educativa, pues año tras año viene creciendo la demanda escolar. Entonces, desde aquí te hago llamado al ingeniero Dante que nos atienda de manera prioritaria en lo que es la culminación del proyecto que está en manos de él. Hoy por hoy estamos ya pues en una situación ya muy adelantada, donde la ciencia y la tecnología galopantemente está creciendo y nosotros tenemos que estar a ese ritmo. En ese sentido, ¿no?, hago un llamado también a todas las autoridades del distrito de Akira, que tienen que poner un poquito de interés para poder cristalizar este proyecto o el expediente técnico para la construcción de la nueva infraestructura de nivel primario y buscar el financiamiento correspondiente y abrigamos la esperanza de que para diciembre de este año ya esté aprobando el expediente técnico y al año estaremos buscando de manera conjunta el alcalde provincial y el alcalde distrital de Akira y la PAFA propiamente, y ya pues al año empezamos ya con la ejecución de la nueva infraestructura. Es nuestro anhelo, y bueno, pues aún así estamos
seguimos adelante, seguimos poniendo el hombro para que nuestros estudiantes no se perjudiquen y, como alguien dijo por ahí, de que la educación no solamente se da pues en lo que son las infraestructuras o dentro de 4 paredes, sino también tenemos espacios donde podemos nosotros trabajar como profesores y nuestros docentes también están preparados para trabajar en diferentes escenarios. Perfecto, profesor Clever, un abrazo muy grande y desearle todo lo mejor en este aniversario de la institución educativa César Vallejo, cuna de grandes profesionales cotabambinos que son referentes para los estudiantes que actualmente están pues en las aulas de esta importante institución educativa. Le agradecemos por el tiempo que nos brinde, un abrazo muy grande a usted y a toda la plana de docentes. Muy buenos días. Buenos días, licenciado César, agradecer a usted y a todo el equipo de Radio Surfo por darnos la mano y dar cobertura de nuestro programa de festejos. Le invitamos a usted y a la plana de periodistas de Radio Surfo para que nos forme como otra presencia el día 21 en nuestro día central, para que ustedes también sean partícipes de estas actividades y ustedes también estén pendientes de toda la realidad educativa en que viene atravesando nuestra institución. También a la vez no tengamos un momento de regocijo y alegría, porque se trata de a nuestros niños motivarlos, y cuando tenemos la visita de personas pues de diferentes espacios, diferentes especialidades, nuestros alumnos se alegran, los padres de familia también no se motivan. Muchas gracias por el espacio, será hasta nueva oportunidad, muchas gracias. Muy buenos días, hasta la próxima. Bueno, estuvo con nosotros el profesor Clever Segarra. Importante información que nos hace llegar desde la institución educativa César Vallejo, allá en el distrito de Akira. Está cumpliendo ya un año más de vida. Son 44 años de vida que tiene esta importante institución educativa allá en el distrito de Akira. Y saludar a todos los estudiantes, a la plana de docentes, a los estudiantes, recordarles que son pues momentos muy, muy cruciales que viven sobre todo nuestros jóvenes de secundaria, en los que ya están terminando muchos en el quinto de secundaria, lo que viene a ser su etapa de formación escolar, en este caso ya culminando su educación secundaria. Hay que prepararse para afrontar nuevos retos, tanto en la universidad o en los institutos. Hay que proyectarse en el futuro a qué queremos estudiar, en el plano profesional o quizás en el plano técnico, y yo estoy muy seguro que los docentes pues en esta importante institución educativa están motivando a nuestros jóvenes allá en César Vallejo. Un abrazo muy grande y que el 21 de junio celebren a lo grande y con mucha responsabilidad allá en el distrito de Akira. 7:54. Vamos con más información a esta hora de la mañana. Así es, amigos, 7 de la mañana con 54, estamos en contacto con nuestro gran amigo David Guamaní desde el distrito de Mara. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, César, Hernán, buenos días a toda nuestra provincia de Cotabambas. Un excelente día para todos los cotabambinos y cotabambinas y a todos nuestros hermanos, ¿no? Quiero solamente felicitar de repente anticipadamente al Colegio César Vallejo, que están de aniversario, también la comunidad campesina de Chocoyo, en Talobacho, que entra en aniversario, a los mis hermanos de la comunidad campesina de Pauchi Marcaya, donde está la planta quesera del distrito de Akira, a su presidente Ubaldo García Flores, a toda su junta directiva, a todos feliz aniversario, que seguramente este 22 de junio también están festejando su aniversario con una feria de vacas lecheras, la 8ª feria de vacas lecheras en la comunidad campesina de Pauchi Marcaya. Por otro lado, Hernán, César, estos días, estas semanas, se ha estado llevándose bastantes actividades desde la municipalidad distrital de Mara, algunas supervisiones de algunos regidores a las diferentes obra inaugural de la institución educativa primaria de Guaracaray, que con bombos y platillos han recibido y muy agradecidos la población por esta infraestructura, y por supuesto que ha sido una obra en continuidad, pero la voluntad política de poder culminar y seguramente también aumentar algunos componentes para esta institución educativa de Guaracaray del distrito de Mara. Seguidamente también, Hernán, César, este 14 de junio
se tiene la primera caravana de atención multisectorial del Programa Nacional País en el Tambo Yuricancha del distrito de Mara, donde se brindarán todo tipo de atención a la población en general a partir de las 9 de la mañana en el Tambo de Yuricancha. Atención, hermanos de las comunidades de todo el ámbito del distrito de Mara. Se va a realizar capacitación en sanidad animal y vegetal, trámites de inscripción por primera vez, el documento en este caso el trámite para el documento nacional de identidad, el DNI, con las siguientes acciones que se van a realizar: renovación de documento nacional de DNI, asimismo también con actualizar el tema de caducidad, duplicado por pérdida y renovación del DNI convencional, esto también en Tambo Yuricancha. También se va a llevar atención y orientación personalizada de usuarios, potenciales usuarios, sobre sus deberes y deberes respecto a los servicios de electricidad o hidrocarburos, facturación, acceso a los vales de FICE, bonos de electricidad, otros relacionados, inscripción para el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil para cursos que ofrece Sensico, así como la entrega de carnet, taller educativo sobre inclusión financiera, liderazgo y nuevas responsabilidades. Asimismo, también desde el Programa Nacional de Caliwarma se va a dar una charla informativa sobre la alimentación saludable, hábitos alimenticios saludables, aporte nutricional de los productos que entrega, sesiones demostrativas y degustación de alimentos ricos en hierro para la prevención de la anemia y sesión de estimulación temprana, haciendo uso del módulo de desarrollo infantil, sesión demostrativa de saberes ancestrales a estudiantes de las sesiones educativas de los ámbitos de intervención del Tambo Yuricancha, información sobre el plan integral de reparaciones, conflicto de lideros y otras actividades que se van a realizar en esta primera caravana que se va a realizarse en esta primera caravana de atención multisectorial del Programa Nacional País. Tambo Yuricancha, esta actividad está programada para el 14 de junio. Invitamos a todas las comunidades del distrito de Mara que ustedes pueden estar escuchando esta emisora de Radio Surpo y el programa Willaricui, quedar atentamente desde las 9 de la mañana estas atenciones que se van a realizar en la comunidad de Yuricancha del distrito de Mara. Esas serían nuestras informaciones para Radio Surpo. El día de ayer, David, también se ha realizado el juego de la Copa Perú, el fútbol macho. ¿Algunos resultados de repente puedas brindarnos al informativo? ¿Cómo quedaron los partidos? Sí, efectivamente, Hernán, el día de ayer el Estadio Cóndor ha sido el escenario en este caso, de la actividad deportiva de la etapa provincial del Grupo 2. En este caso, los distritos de Cuyurqui, Chalboacho y el distrito de Mara se han dado mano a mano en este gran campeonato que se ha realizado. Por ello, se tienen los resultados, en este caso, Deportivo Municipal de Chalboacho con Club Deportivo Alianza Coylor, pudo ganarle Municipal Chalboacho con 6-0 a Alianza Coylor. En el segundo partido, el Apu Ninacuri de Chacamachay pudo empatar 2-2 con Deportivo Sausama. Y en el partido de fondo, ya Deportivo Pisacasa con Unión Minas de Pamputa. Pisacasa no pudo lograr la victoria frente al equipo de Unión Minas de Pamputa, que pertenece al distrito de Coyurqui. En el otro grupo 2, que se viene jugando, Huancalla Corazón de Tambobamba con Club 11 Hermanos Calla, hermanos, en este caso Club Huancayo Corazón ganó 4-3 al equipo de los hermanos Calla. Entre el equipo de Sporting Peñarol de Cocha, que pertenece a Quira, con Club Unión Ojurabamba logró ganar 2-0. Entre Deportivo Municipal de Cotabambas versus Club Unión Surimana, Deportivo Municipal obtuvo 4-1 frente a Unión Surimana. Estos fueron los resultados de esta tercera fecha de la Copa Perú de Cotabambas 2023. El otro, nos vemos en Coyurqui ya, el grupo 1 que se va a verse, ese escenario va a realizarse en el distrito de Coyurqui. Esas serían algunas informaciones deportivas, Hernán y César. Perfecto, David, importante lo que nos menciona. Respecto a la municipalidad de Mara, mi estimado David, tenemos ¿qué otras actividades próximamente se están avecinando para nuestra municipalidad distrital de Mara? Hemos entendido pues que hay obras importantes en algunas comunidades que se van a iniciar muy pronto.
Sí, efectivamente, desde la Municipalidad Distrital de Mara se viene realizando y acelerando también con entrega de algunas obras y las licitaciones que se tienen que realizar, y asimismo también próximas obras, de acuerdo también que se viene realizando también el diálogo con la minera Las Bambas para poder apostar por un desarrollo único del distrito de Mara. Perfecto, muchísimas gracias, David. Un abrazo muy grande a usted allá en el distrito de Mara. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta la próxima, buenos días. 8 de la mañana con 1 minuto aquí en el informativo Huillaricui. Saludos a nuestros hermanos allá en el distrito de Mara, a nuestros amigos también en Coyurqui, importantes partidos también que se han jugado allá en el distrito de Mara por lo que viene a ser una fecha más de la Copa Perú. 8 con 2 minutos, 974-78-2420 es el número telefónico del informativo Huillaricui. Atención, nos vamos con la información a esta hora de la mañana. Nos llega el mensaje de texto aquí a la radio a esta hora de la mañana. Nos dicen, atención, por ocasión se vende una tropa de ganado vacuno de media casta en Chumbivilcas. Las personas interesadas pueden informarse con mayor detalle al 970-62-55-24. Repetimos, por ocasión se vende una tropa de ganado vacuno de media casta allá en Chumbivilcas. Están vendiendo una tropa, sí, ya en tropa, todo este ganado de media casta. Las personas interesadas pueden comunicarse al 970-62-55-20. El propietario o la propietaria puede dar mayor información de este ganado que está en venta allá en Chumbivilcas. Es toda una tropa de ganado vacuno de media casta. Ya el propietario quiere vender todo este ganado porque al parecer se está trasladando a otra localidad y quiere vender toda su tropa de ganado vacuno de media casta. Repetimos el número telefónico para los amigos que estén interesados. Pueden comunicarse al 970-62-55-24 para la compra de esta tropa de ganado vacuno de media casta. 8 de la mañana con 3 minutos, vámonos hasta el distrito de Tambobamba. Está con nosotros en línea telefónica don Aquiles Abarca con la información. Aquiles, muy buenos días. Amigos, César, Hernán, muy buenos días. Aquí en Tambobamba, pues, el día viernes 9 del presente, por el Día del Medio Ambiente, el área de medio ambiente de la Municipalidad Provincial de Cotabambas ha organizado la limpieza de los ríos de Calcaro, Quilcamayo y otros. Salieron a la limpieza los trabajadores de la Municipalidad Provincial y algunos barrios. No así como en años anteriores, en otras fechas, no salieron todos los barrios. Y faltaron también su participación las diferentes instituciones públicas. Bueno, pues quedan invitados a participar para las próximas, ¿no? Los barrios, las instituciones que no han participado. Son novedades positivas, pues, aquí en Tambobamba que realizaron pues, el área de medio ambiente en nuestra municipalidad. Felicitaciones a ellos y a todos que han participado. En total, ha brillado pues ausencia de 3 barrios, 2 barrios más participaron, y también vuelvo a repetir, las diferentes instituciones no han participado. Bueno, para la próxima tenemos que participar mis queridos paisanos, señores autoridades, señores representantes. Que hay una verajota, César, que hay también me aprendí que no verá una cabeza, que radica al interior que siliconata, mayugunamanta, orjorunco, y no hay manata que plástico, descartables, pañales y macunarata, que gunata orjorunco, que alimpunin, siempre de hasta con la paja suma limpia por educinantes, porque dice todo aquí, vacunaja o aquí, runa más inscunaja, se dichan, que fruta mix franco, que jarangunata, chibungu caricunape, tunas caracunata, naranja caracunata, mana que una tucana siente cuibana,
siempre limpiota hasta estata Zapanca, distrito Puto, Zapan, comunidad Puto, Sumasta, limpiota, aquí son acostumbrados, somos limpio Canampa, Cotabamba, Suyo, Lactanjes, por Acucha César, Hueracucha, Hernán, Chayatari, Marimui, Mahiki, Natal, Tapuan, Cuampa. Muy bien, don Aquiles, ¿cómo está el servicio de limpieza pública que en este caso pues administra la Municipalidad Provincial de Cotabambas? ¿Está cumpliendo con su labor? ¿Cuántos camiones compactadores tiene a disposición para nuestro distrito de Tambobamba, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Cotabambas? Bueno, tenemos 2 camiones compactadores pues que salen también a las diferentes comunidades. También ya está programado y están cumpliendo con su trabajo. La limpieza, por ejemplo, es bastante correcto. Desde las 2 de la mañana, de 3 de la mañana están saliendo las señoras fichanas pues a hacer la limpieza de los barrios, las calles. Pero también siempre hay personas con ciudadanos, no solo serán visitantes, que una vez que ya está barrido por dentro de una calle, recién están sacando sus basuras en bolsas plásticas, lo dejan ahí abandonado, y eso se hace feria, los canes, los perros, lo rompen, no van a volver a barrer tampoco. Hay mucha gente también que no les gusta la limpieza, orden, disciplina, y ellos pues, comúnmente hacen las cosas, vuelven a ensuciar las calles, porque nosotros los tambobambinos queremos mantener limpio nuestras calles a nuestro pueblo, pero sin embargo siempre hay personas que bueno, que lo hacen pues de lo contrario, ¿no? En lugar de participar, mantener limpio, peor lo botan sus basuritas, sus residuos sólidos, todo en diferentes barrios, en diferentes calles, amigos César. Bueno, este es un llamado de atención a nuestros hermanos también que están pues allí en Tambobamba. Una ciudad limpia no es la que más recoge basura, sino la que menos ensucia, dice el dicho. Entonces hay que tratar de hacer un uso eficiente de los residuos sólidos, de repente por ahí ya iniciar con el reciclaje, el reuso, que es importante para también disminuir pues los residuos sólidos en Tambobamba. Otro tema importante, don Aquiles, es respecto a la dotación de agua potable en el distrito de Tambobamba. Hay preocupación por un sector de la población porque al parecer pues estaría bajando el nivel de dotación de agua. ¿Qué de cierto es esto, don Aquiles? Bueno, para mí hasta el momento está normal dotación del agua, porque muchas veces se levantan tubos en diferentes lugares, entonces demoran pues de arreglar, de reparar 2 días, 3 días de parte de los fontaneros de la municipalidad, entonces no hay agua pues si está en reparación, pero muchas veces exageramos también, no decimos la verdad, pero exageramos en una cosa pequeña, lo alargamos, no puede ser así tampoco, porque para mí ahorita está abasteciendo bien más el agua acá en Tambobamba. ¿Hay algún sector de la población que se estaba quejando por temas de que estaban haciendo mal uso del agua potable, regando algunos cultivos? ¿Esto es cierto? Eso es cierto, lógicamente, pues sus jardines, sus huertas lo riegan, muchas veces tienen las piletas malogradas, no sale el agua, no hay cuidado de esa parte, sí es cierto. Perfecto. En todo caso, también hay que hacer el llamado a nuestros hermanos, pues, de cuidar el agua, ya que también se está pronosticando algunas sequías próximamente en las regiones altoandinas del sur del país, don Aquiles. Efectivamente, amigo César, porque el agua ya va a empezar a pasar, porque ya ahorita ya está pasando el caudal de los manantiales, de las bocatomas, pues, en cada pueblo también, no solamente en Tambobamba. A partir de junio ya prácticamente pasa el volumen del agua hasta los ríos que ya están prácticamente muy bajos, entonces hay que tener bastante cuidado pues también con el uso de nuestras aguas en cada distrito, en cada comunidad también a nivel de nuestra provincia de Cotabambas, amigos César. Perfecto, don Aquiles, muchísimas gracias por el tiempo que nos brinda aquí a la radio. Muy buenos días. Muy buenos días, hasta el día de mañana, amigos. Buenos días, hasta mañana.
La hora nacional, ahora en todo el Perú, 8 de la mañana con 11 minutos. Nos vamos de inmediato a conocer las primeras planas de los diarios de circulación nacional y regional en la voz de nuestra colega de labores Lisbeth Saldívar, que ya está lista con la información. Así es que a nuestros amigos pues les invitamos siempre a estar en la sintonía del informativo Willaricui. El 974-782420 está a su entera disposición para que puedan enviar sus comunicados, pueden escribirnos pues también a través de el WhatsApp. 8 de la mañana con 11 minutos. 8:11 y ya está en contacto nuestra colega Lisbeth Saldívar en la cabina número 2. Ahí está de frío, lisita con toda la información de los diarios de circulación nacional y regional que traen en sus portadas para el día de hoy. Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. De frío, como lo has dicho, Hernán. Buenos días, Hernán, buenos días, César, buenos días a todos nuestros amigos esta mañana. Inicio de semana, lunes 12 de junio 2020. Damos todo del todo, como dicen, inicio de semana lunes, para poder completar, ¿no es cierto?, nuestras actividades, avanzar en nuestras actividades. Vamos con la lectura de los principales diarios de circulación regional y empezamos con el diario El Pregón. El diario de Apurímac. Uno de los infortunados hombres ya fue rescatado. Habla sobre este accidente. Dramática búsqueda pone luego de que, luego de un arduo trabajo, lograron retirar de las aguas el auto que cayó al río Pachacha tras despistarse, esto en el puente Chontay. En la unidad se encontró el cuerpo sin vida de uno de los ocupantes. Sin embargo, no se pudo hallar a la tercera persona, que se trataría del conductor, sospechándose que fue arrastrado río abajo por lo que continúa hasta el momento la búsqueda. Por otro lado, el diario El Pregón también trae otra información. Familias abarrotaron la plaza. Abancay vivió con religiosidad la procesión del Corpus Christi. En Puerto Banano, otro accidente, choque frontal entre semitrailer y camioneta deja 3 heridos. ¿Qué pasó? Este fin de semana se han reportado 2 accidentes trágicos que ha ocurrido pues en nuestra región. El diario El Chasqui continúa todavía con su portada del viernes, no han actualizado. Mientras tanto nos vamos a la región de Cusco, que dice, señala gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, tras precisar que se ordenó la casa y se gestionó más presupuesto. Obras importantes empiezan, dice, a ejecutarse. Se ha gestionado ante el Poder Ejecutivo obras por 1.000 millones de soles. Se logró préstamo del Banco Mundial de 1.000 millones y obras por impuesto también por 995 millones. También se solicitará, dice, la transferencia al gobierno regional, la dirección desconcentrada de Cusco. Bueno, ese es un anhelo, ¿no?, desde hace muchos años. En otra parte de sus titulares, nuevo temporal de granizadas y nevadas en la Sierra Sur. ¿Será granizada en esta época? Hoy ojalá que no. A menos de 6 meses de gestión empiezan acciones contra autoridades, solicitan suspensión a la alcaldesa de la provincia de Espinar, por ejemplo. Por otro lado, dirigentes agradecieron gestión para incremento remunerativo, suspendieron paro de 48 horas los servidores judiciales. En otro de sus titulares nos traen esta mañana, diario El Cusco, militares han sido sancionados en vía administrativa por hecho en protestas. Emiten nuevas normas para una lucha eficaz contra minería ilegal. Alcalde anuncia la reorganización de la municipalidad de Cusco. Bueno, es hace rato, ¿no? Diario El Sol también sigue con su portada del viernes. Nos vamos a otro diario, El Correo, a la región de Arequipa, que nos dice, 4 muertos y 15 heridos en Castilla, tragedia en pista, siniestro fue causado por el despiste y volcadura de un camión furgón el distrito de Orcopampa, Castilla. Trajipa deja de liderar la producción lechera en el país. Promotor de eventos en Puno en graves problemas. Así está el diario El Correo de la región de Arequipa.
Por otro lado, nos vamos ahora sí, rapidísimo con la lectura de los diarios de circulación nacional y empezamos con gestión. El 62% de peruanos se opone a un fondo solidario de pensión. Rechazo mayoritario es transversal a todos los niveles, o siento en contra. Posiciones están divididos respecto a que los independientes aporten obligatoriamente para su jubilación. Claro, como todos los que trabajan también, ¿no? Debería ser. Bolivia perdería primer puesto como proveedor de soya para Perú. Por otro lado, también el Ejecutivo avanza en nueva ley de contrataciones que sean más expeditas en 2 semanas. Otras informaciones, el diario El Correo en su circulación nacional trae la fotografía del expresidente con su sombrerito aún. Sindicato de docentes del golpista expresidente Pedro Castillo sigue vigente. Nadie toca al FENATE, dice así. Gremio recibió su inscripción 3 días después de que el exmandatario, pues quien fue su secretario general, asumiera el poder. Se la otorgó al extitular de Trabajo, Iber Maraví, a quien atestados policiales pues vincularon con Centango de Educación, así como el consultor en temas de subversión, Pedro Yaranga, y el secretario general del SUTEP, Lucio Castro, demandan que el gobierno anule tal decisión. Por otro lado, niña peruana desaparece en la ciudad de Italia. El Gagliari de La Padula vuelve, dice, a la Serie A de Italia. Así está, el Correo para esta mañana. Por otro lado, otro diario. ¿Qué diario más tenemos entre manos para poder compartir con ustedes? Expreso dice, no va a mejorar la calidad del Congreso. Se refiere a la bicameralidad, ¿no? Esa propuesta. Es un engaña, muchachos. Una reforma constitucional tiene que responder a un sentimiento de la población. Aquí es claro que la población no quiere la bicameralidad. Bueno, en realidad hay todo un tema al respecto, ¿no? Y de hecho han salido muchos de los congresistas a decir que con la bicameralidad, pero bueno, de hecho si es que son más, sí se alteraría. Pero bueno, ahí está la discusión. Por otro lado, testificó pagos de dineros en audio revelador. Beder Camacho confirmó corrupción de Pedro Castillo. Exigen que les den refugio. Se incrementa la llegada de migrantes en la frontera de Estados Unidos. Dice así Expreso para esta mañana. Otro diario. Perú 21. La nueva cónsul de Bolivia en Puno despacha sin autorización de nuestra Cancillería. Lidia Patti Mulizaca es operadora de Evo Morales y su objetivo es, dice, impulsar RUNASUR. Asalto a boliviana, dice, a la boliviana. El 8% de peruanos han sido víctimas de extorsión. La corrupción de Soda Garay llegó hasta Sencico. Así dice esta mañana Perú 21. Otro diario, 8 de la mañana con 20 minutos. La Razón. ONP da préstamo previsional para completar la pensión. Perú sufre ofensiva comunista. Dice así expresidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, denuncia plan de izquierda continental para, dice, atentar contra democracia peruana. Advierte que se pretende imponer por la fuerza la ideología chavista. Señala que también el comunismo solo produce pobreza, atraso, como así ocurre en Venezuela. Repudia que AMLO no respete soberanía peruana y se entrometa en asuntos internos. Así dice La Razón para hoy. La República, 8 de la mañana con 20 minutos. Crece el escándalo en el Parlamento. Exauxiliar confirma que la congresista Rocío Torres mochaba sueldos. Testimonio de Natalie Rubio
es clave en investigación contra la legisladora, que en todo momento negó haber tocado el dinero de sus trabajadores. Rubio reconoció que transfirió al sobrino de la congresista Daniel Pérez, ¿cuánto? Escuche bien, 10.700 soles. A pedido de la parlamentaria, incluso le recordaba gratificaciones de julio, como es pues, de tu gratificación tienes que aumentar también, le decía, el de diciembre también tienes que considerar. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal? En verdad, unas sanciones, nada más de unos días ahí de sanciones. Produce, autoriza pesca exploratoria de anchoveta, pese a informe de INARPE. 3 efectivos policiales fueron asesinados en menos de 72 horas. Así dice para esta mañana La República. Otro diario, El Comercio. Solo 4 alcaldías reforzaron sus unidades de patrullaje integrado. Magdalena del Mar, Lurí, Chorrillos y desde septiembre de 2022 a febrero de 2023, según INEI, el 26% de vecinos de la capital con más de 15 años de edad sufren un hecho delictivo. Empresas de Sodagaray tenían poco más de un año de creación. Denunciaron robos de mascotas, también indica en una entrevista Daniel Soria. 8 de la mañana con 23 minutos y nos despedimos con un global. La ministra de Vivienda informó que se trabajará intensamente en los proyectos referidos a drenaje fluvial, particularmente en Piura. Los ministerios coordinan con gobiernos regionales, provinciales y distritales. Ojalá sea así. Bueno, así terminamos. Muchísimas gracias, compañeros, por vuestra atención y a todos nuestros amigos en esta mañana. Buenos días. Buenos días, Liz. Muchísimas gracias a usted por la información brindada a esta hora de la mañana. 8 con 24 minutos. Nos reencontramos más adelante. Bueno, estuvo con nosotros nuestra colega de labores, Lisbeth Saldívar, con la información de los diarios de circulación nacional y regional. Cambiamos el tono de la información y nos vamos de inmediato a revisar las notas deportivas que tenemos para el día de hoy, 8 de la mañana con 24 minutos. Antes vamos a revisar los mensajes de texto que llegan aquí a nuestra radio antes de ir con las deportivas. Nos llega, muchísimas gracias por escribirnos. Por ocasión se vende una tropa de ganado vacuno de media casta en Chumbivilcas. Muchísima atención, se está vendiendo una tropa de ganado vacuno de media casta, toros bravos para corridas. Mayores informes al 970 62 50 tropa de ganado vacuno que se está vendiendo allá en Chumbivilcas. 8 de la mañana con 25 minutos. Vamos con la información en el plano deportivo. Antes de a conocer. Correcto, y los saludos se va para la comunidad de Palca, Picosaiguas. Un saludo para la abuelita Paulina Huachuñahunya, que hoy está de cumpleaños. Saludos de parte de su hija Reina Quinta Picosaiguas, celebrando hoy un año más de vida, su onomástico. Felicidades, señora Paulina, que tenga un bonito día. 8 de la mañana con 26 minutos. ¿Y cómo ha quedado la tabla de posiciones después de la última fecha de este torneo, pues, de la primera división del fútbol profesional peruano? Muchísima atención. Vamos de inmediato a conocer la tabla de posiciones. Culminado el torneo Apertura de la Liga 1. Muchísima atención, la tabla la encabeza Alianza Lima, campeón de el Apertura con 42 puntos. En el segundo lugar se encuentra Sporting Cristal con 35 unidades. Tercer lugar, Universitario Deportes con 34 puntos. Cuarta ubicación para Cusco Fútbol Club con 32 unidades. En la quinta posición se encuentra Sport Huancayo con 27 unidades. Deportivo Garcilaso con 25 unidades. También en la novena ubicación se ubica el Melgar de Arequipa con 25 puntos. Décimo lugar para el Deportivo Municipal con 24 puntos. En el puesto 11, el Cienciano del Cusco con 24 puntos. Puesto 12 se encuentra, muchísima atención, el Alianza Atlético de Grau
con 23 puntos. Vamos de inmediato a conocer, pues, en la ubicación número 13 está el Alianza Atlético con 23 de Tarma. En la posición 15 está la Universidad Técnica de Cajamarca, UTC de Cajamarca, con 21 puntos. En la ubicación 16, Unión Comercio con 19 puntos. En el puesto 17, Deportivo Binacional con 18 puntos. 18 casilla, ubicación número 18. Penúltimo en la tabla, Sport Boys con 18 puntos. Y cierra la tabla de este torneo Apertura la Academia Cantolao, que tiene pues, ¿cuántos? 9 puntos. Así quedó la tabla de posiciones. Alianza Lima le ha sacado pues una ventaja bastante importante al Sporting Cristal con 42 puntos. Tiene 42 puntos y esto le va a ayudar bastante en el acumulado a el club de, en este caso, al blanquirrojo. Muchísima atención, ahí está y quedó así esta tabla de ubicaciones de la Liga 1 de este torneo del fútbol profesional peruano. Bueno, los últimos partidos realizados, amigos oyentes, el día de ayer Sport Huancayo le ganó a Universitario de Deportes por 1-0, Cusco Fútbol Club enfrentó al César Vallejo, victoria del equipo cusqueño por 2-0, Alianza Atlético y Sporting Cristal empataron 0-0, Alianza Lima le derrotó por 3-2 al Deportivo Garcilaso y el equipo de Carlos Manucci ante el ADT empataron 1-1 y el equipo de Melgar por Boys por 1-0. Esos son los resultados de la última fecha del torneo de apertura. Ya, bueno, próximamente se viene el torneo de clausura y bueno, ahí nuevamente los equipos tendrán que ponerse pilas para poder sumar puntos y también quedar en los primeros lugares de la tabla de posiciones y en el acumulado para que puedan participar de una Copa Internacional como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. 8 de la mañana con 29 minutos. Y Gianluca Lapadula, amigos oyentes. Gianluca Lapadula y bueno, la prensa internacional se rinde ante el juego del ítalo peruano tras la obtención del ascenso a la Serie A con el Cagliari. El delantero peruano Gianluca Lapadula es ensalzado por la prensa italiana como uno de los principales artífices de que su equipo Cagliari suba a la primera división. Bueno, felicitaciones, el ítalo peruano logró pues la clasificación a la primera división del fútbol italiano. Gianluca Lapadula fue el artillero principal de este equipo que logró lo más competitivo. Recordemos que en la última final de la Champions estuvo pues el Inter de Italia con Lautaro Martínez. Lamentablemente no pudieron ante el Manchester en este caso Manchester City, ¿no? Uh-huh. En esta final. Y bueno, pero está mejorando bastante el fútbol italiano. Recuerde usted que en la semifinal se enfrentaron dos cuadros italianos, ¿no? Sí, el AC Milan, ¿no? El AC Milan con el Inter. Estaba el Inter, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo va en lo que viene, pues, el siguiente torneo de la primera división del fútbol italiano y si Gianluca Lapadula seguirá siendo considerado como uno de los principales delanteros para este equipo. 8:31 minutos. Cerramos con esta información. El plano deportivo. Paolo Guerrero defiende su convocatoria. Menciona lo siguiente, porque ha sido invitado y ha sido convocado Paolo Guerrero y dice lo siguiente: otros juegan en un fútbol que no es competitivo, como el fútbol peruano. ¿Qué les parece? Algunos convocados. Paolo, pues en Seúl, a pocos días del duelo amistoso ante Corea del Sur, que servirá de preparación de cara al arranque de las eliminatorias al Mundial 2026, que empezará el próximo mes de septiembre. En las últimas horas se sumó al grupo el goleador histórico de la bicolor. Estamos hablando de Paolo Guerrero. La presencia de Guerrero causó expectativa. La prensa especializada le consultó sobre su convocatoria a los 39 años tras lograr continuidad en el Racing Club. Estoy jugando en un fútbol competitivo. Si me dices mi edad, no estaría jugando en un fútbol competitivo, si es que objetan mi edad. Hay muchos peruanos que juegan en fútbol que no es competitivo,
que es el peruano, por ejemplo, y otras más. Yo me mantengo jugando en el fútbol competitivo con 39 años, señaló el depredador. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué les digo? Ahí... Disciplinados en el fútbol peruano. Hay personas, bueno, jugadores que se van de parranda, no les importa el fútbol. Bueno, lo toman a la ligera. Es esta disciplina deportiva, ¿no? Que es bueno para ellos. Clientes psicológicamente preparados, ganan un poco de dinero, comienzan ya a despilfarrar en fiestas, en parrandas, que a la larga, pues, en este caso, pues, merma su capacidad deportiva. Así es que Paolo Guerrero tuvo una dura crítica a el fútbol peruano. 8:34. Nosotros cerramos de esta manera el bloque deportivo y también ya llegamos a la parte final del informativo Huillaricú. 8 de la mañana con 30 oportunidades estuvieron con ustedes Hernán Zulca, César Loaiza, Liz Aldívar en la producción del informativo, nuestro compañero Gonzalo Wirce también y nuestro compañero Henry Borda. Les agradecemos por la sintonía. Nos reencontramos el día de mañana. Ahora, ¿a qué horas? Estamos minutos antes de las 7 de la mañana aquí en Huillaricú. En Huillaricui, desarrollo de la información. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia. Mi vida, si tú me faltas, de pena me moriría. No sabes que al no verte alimento esta agonía. Yo necesito de tus labios y piel de ángel. Ay, mi vida, si tú me faltas. Hola amigos de Cotabambas, Apurímac. Les saluda Ronnie Ramos Candia de la agrupación Son del Cusco, cantante y director